Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Giel, el aire de los 4 elementos. Su Alteza, le pido permiso para presentarme. Señor Watik, no es necesario que me hable formalmente, siéntase libre de hablar. ¿Cómo está Guayo? El médico informó que Guayo está fuera de peligro. Necesito disculparme por ponerle en riesgo por mi bien sin un final a la vista. Eso no fue culpa de usted, Alteza, sino más bien culpa de los mercenarios contratados para el ataque. Ya hemos capturado a los supervivientes en la isla y nos han informado de que el jefe y otro subordinado a bordo han sido eliminados. La princesa tuvo la oportunidad de hablar con el señor Watik en privado después de que el oficial de policía visitara a su hija en el hospital. Una vez concluida la investigación del ataque, finalmente tuvo un momento para alejarse. Cuando llegó, Guayo acababa de caer en un profundo sueño bajo la influencia de la medicación que los doctores le habían administrado para garantizar que su cuerpo descansara y se recuperara. Entonces el veterano sugirió no despertarle y le invitó a una conversación privada en la sala de espera. Agradezco al señor Watik por haber cerrado ese asunto. Su Alteza puede sentirse un poco más segura por ahora, pero no podemos bajar la guardia. Existe la posibilidad de que otros grupos estén involucrados, sin mencionar los propios agentes de Madeline. Estoy consciente de la situación. Los rebeldes no me dejarán con vida para revelar verdad sobre Madeline tan fácilmente. Incluso si este grupo ha sido capturado, seré más cuidadosa a partir de ahora. Hemos avanzado en la comunicación con Madeline. Tenemos aliados de confianza en Francia y ya le hemos ordenado que encuentren el contacto que mencionó, Su Alteza, el príncipe Karel. Una vez localizado, le llevará una carta escrita a mano y le informará sobre la grave situación en Tailandia. Espero que todo salga según lo previsto, porque no tengo mucho tiempo antes de que la falsa princesa complete su misión y regrese a Madeline. Debo frustrar los planes de los rebeldes, de lo contrario el daño en mi país podría ser irreversible. Haré todo lo posible para coordinar todo y vigilar el ingreso de extranjeros al país. Si identificamos a alguien de Madeline, se le informaré inmediatamente. Quiero que todo termine pronto. No quiero que Guayo siga arriesgando su vida para protegerme, dijo la princesa con su voz llena de preocupación. No podía olvidar el aterrador momento en el cual Guayo estaba entre la vida. Además de sentirse débil y ser una carga constante para la policía, la joven se sentía culpable por no poder protegerla. Si Guayo se hubiera ido para siempre sin la suerte de regresar, como había ocurrido, ese peso quedaría marcado en su alma por el resto de su vida, porque al final ella también quería proteger a Guayo a su manera. Señorita Blue, ¿qué desea, señorita Guayo? Nada, solo estoy preocupada. Eres tú quien debería estar preocupada, Guayo, no yo. Pero te oí suspirar. ¿Tienes problemas para dormir? Guayo le preguntó a la joven. ¿Por qué te levantas de la cama, Guayo? Me quedaré aquí por un tiempo, he descansado mucho y ahora no puedo dormir. Pero quien está enferma necesita descansar mucho para recuperarse. La joven se levantó del sofá junto a la cama de Guayo, ligeramente intrigada al ver a la teniente acercar una silla para sentarse a su lado. O tal vez era simplemente su mente ocupada con pensamientos confusos y el sentimiento pesado en su corazón, debido a los recientes y difíciles momentos. Porque cada vez que cerraba los ojos, recuerdos de malas situaciones aparecían en su mente, como si ella misma estuviera cayendo en aguas profundas, viendo las escenas de su esfuerzo por salvar a alguien que no podía revivir. Señorita Blue, dime, gracias por salvarme la vida hoy. No fui yo, fue Fay. ¿Fay me salvó? Guayo frunció el ceño confundida con la respuesta. En el momento en el cual recuperó la conciencia, Guayo recordó haber visto el elegante rostro de la princesa inclinándose para ofrecer aliento. La imagen estaba un poco borrosa y confusa. Sí, fue Fay quien te trajo de vuelta. Entonces, ¿por qué cuando recuperé la conciencia te vi a ti? Me gustaría dormir ahora, hablemos más tarde. La teniente no pudo evitar sonreír al notar lo rápido que Blue terminaba el asunto, como quien no es hábil mintiendo, y se fue directo a descansar. Aunque momentos antes había sido evidente que sufría de insomnio cuando decidió dormir, lo hizo con facilidad, tal como lo había hecho en su primera noche en la isla privada, cuando la princesa le permitió compartir su cama como amigas cercanas. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí hoy, Blue. No sé de qué estás hablando, Guayo. Sin tu ayuda no estaría aquí hablando contigo. Considera que ahora tengo contigo una deuda de vida. No esperaba nada a cambio por ayudarte, Guayo. La princesa se giró rápidamente, fijando sus ojos en la teniente, quien parecía haber llegado ya a una conclusión sin escucharla. Ella no le había dado nada a Guayo, y no esperaba ninguna retribución por salvar a alguien importante para ella, con todo lo que podía reunir en ese momento, sin importar su posición o convenciones. Entonces admites que me salvaste la vida con la reanimación boca a boca, Blue. Así que a partir de ahora considero que mi vida te pertenece. Henry, me dijiste que todos los que fueron enviados a lidiar con la princesa fueron desaparecidos. Sí, acabo de ver la noticia de que la policía les disparó durante un intento de arresto y enfrentamiento. Debe haber sido obra de Guayo y su padre, que es un importante policía.
¿Y qué piensas hacer a continuación? La situación de la princesa está cada vez más a su favor. Pronto tendrá que regresar a Madeline después de visitar el último país. Si no cuidamos de Blue ahora, todo lo que hemos hecho hasta ahora habrá sido en vano. No es momento de preguntar qué hacer. Si hubiera actuado desde el principio sin contratar mercenarios aficionados, Blue ya no estaría con vida. Tus hombres han fracasado, así que depende de ti resolverlo. Grace maldijo frustrada por una situación que se estaba saliendo de control y la ponía en desventaja. Viajaré a Tailandia lo antes posible y terminaré esto, antes de que ella regrese a Madeline. No olvides viajar sin dejar rastro. Ya lo tengo todo planeado. Entraré a Tailandia a través de la frontera de un país vecino, ocultando cualquier información de viaje. De esta manera la princesa no notará el movimiento a tiempo y no podrá escapar. Y no es solo Blue. Ahora también tenemos a ese policía como enemigo. Elimina ambas para terminar esto como deseamos. ¿Por qué debería alimentarte? Porque estoy enfermo y me gustaría recibir cuidados especiales por tu parte. Pero te acabas de ahogar, Guayo, no estás herida. Entonces aliméntame como Win y volveremos a ser Win y Pakpa. Guayo no sabía muy bien de dónde había salido esa mañana. ¿De dónde había salido ese coraje esa mañana para pedirle tanta atención a la princesa? A pesar de las reprimendas valió la pena, ya que Blue finalmente accedió y le dio de comer papilla. Ya no somos Winnie Pakpa, ya que no estamos en la isla, ya no necesitamos esos nombres claves. Cuando salga del hospital podemos volver a la isla Blue. No bromees con ese Guayo, la isla ya no es un lugar seguro. Simplemente extraño ser Winnie Pakpa. No lo extraño en absoluto. Para mí fue una época maravillosa. La princesa optó por ignorar el tema que Guayo intentaba tocar y permaneció concentrada en las tareas de alimentar a la guardaespaldas. ¿Recuerdas el tiempo en la isla cuando nos divertíamos con los niños y participamos en actividades locales? ¿O incluso las noches en las cuales miramos las estrellas? Blue, la papilla está caliente, tienes que soplarla antes de dármela. Solo puedo servir así, si no está bueno, cómelo solo entonces. A esto ni siquiera se le podría llamar alimentación. La impaciencia de Blue era notoriamente, mientras se llevaba la papilla caliente a la boca. Pero Guayo tragó rápidamente, abriendo la boca como una niña esperando el siguiente bocado. La princesa, al darse cuenta de eso, sopló para enfriar la papilla antes de servirla. Delicioso, Guayo sonrió antes de tomar el siguiente bocado que le ofrecía Blue. Pero por desgracia, casi a mitad del plato aparecieron unos visitantes inesperados. Pero preocupados, toda la familia Watim vino a visitarla. Guayo y Blue, ¿cómo están? ¿Están bien, verdad? Estamos bien, Rose. Gracias por tu preocupación. Toda la familia estaba allí, Dean, Rose, Apo, Lada e incluso Fay, quien parecía más a gusto con la situación, entendiendo que aunque la visita era bien intencionada, estropeaba el momento privado que ella y la princesa estaban compartiendo. Dean, Apo, Fay, ¿alguien podría alimentar a Guayo por un momento? Quiero hablar con Rose y Lada. Déjamela a mí, Guayo, come bien para crecer fuerte. Sal de aquí, Fay, puedo comer yo sola. Guayo lanzó una mirada irritada a Hima, quien vino a burlarse de ella mientras veía a la princesa alejarse para hablar con sus amigas. Si las visitantes se hubieran quedado un poco más, ella no se habría quedado sola en medio de ese momento especial. Blue, ¿hay algo que te gustaría discutir con Lada y conmigo? Si hay algo en lo que pueda ayudar, dímelo. La princesa miró a sus nuevas amigas, Rose y Lada, que estaban sentadas con ella en la sala de estar, lejos de la familia Watim, que cuidaba a Guayo en la otra habitación. La situación le resultó conveniente para aclarar sus dudas y pedir consejos, aunque las palabras le faltaron por un largo momento. La espera fue tan larga que Rose terminó rompiendo el silencio con una pregunta. Me gustaría saber en tu opinión qué es el amor. Rose miró a Lada un poco confundida, antes de responder como la mayor de las dos. Aunque no entendía muy bien el motivo de la pregunta, estaba dispuesta a compartir sus puntos de vista sobre el amor sin reservas. Para mí el amor es estar con alguien que te complementa, alguien que te protege y te cuida, y por quien quieres hacer lo mismo. Es la felicidad en los momentos pequeños de la vida cotidiana. Solo mirar a la persona te hace sonreír. Si hablo del amor que siento por Dean, podría seguir hablando durante días. En resumen, el amor es algo muy especial. Es como encontrar a la primera y última persona que quiero ver cada día y con la cual quiero estar para siempre. En mi caso es parecido a lo que decía Rose, pero me gustaría añadir que el buen amor y una buena pareja te ayudan a amarte más. Es alguien que llega a tu vida y te hace mejor que cuando estabas sola. Incluso si crees que ya eres fuerte por ti misma, después de conocer a Apo me di cuenta que no necesito ser la persona más fuerte del mundo. No tengo que ser valiente todo el tiempo. En los días en que quiero ser vulnerable, llorar o simplemente hablar, sé que puedo contar con Apo para apoyarme y ella estará ahí para mí. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.